Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Quédate. Aquí empieza Un Gallo para Asclepio, el podcast de filosofía para paladares diversos. Filosofía prolija y al alcance. Un sabio médico dijo: el hombre que se trate a sí mismo como al animal que monta estará libre de muchas enfermedades. Y como dicen por ahí, ¿qué es lo que quiere el seguro social? Hoy, en Un Gallo para Asclepio, ¡salud! Un psicólogo conoce pocas cuestiones tan atrayentes como la relación entre salud y filosofía, y en caso de que él mismo se enferme, aporta a su enfermedad toda su curiosidad científica. En efecto, suponiendo que uno es persona, también se tiene necesariamente la filosofía de su persona, pero hay allí, sin embargo, una diferencia considerable. En uno son sus carencias las que filosofan, en el otro sus riquezas y sus fuerzas. El primero tiene necesidad de la filosofía, ya sea como apoyo, calmante, medicamento, salvación, elevación o enajenamiento de sí. En el segundo solo es un hermoso lujo, en el mejor de los casos la voluptuosidad de un agradecimiento triunfante que tiene que escribirse finalmente en mayúsculas cósmicas en el cielo de los conceptos. Pero en el otro caso, el más común, cuando son los estados de penuria los que filosofan, como en todos los pensadores enfermos, y quizá los pensadores enfermos predominen en la historia de la filosofía, ¿qué ocurrirá con el pensamiento mismo que está sometido a la presión de la enfermedad? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Alan Argüello y hoy hablaremos sobre filosofía y salud. Intensamente. ¿Qué tal? Yo soy Adrián Ardilla Lara. Bienvenidos una vez más a Un Gallo para Asclepio, esta segunda temporada. Juro por Apolo médico, por Asclepio, Igea y Panacea, así como por todos los dioses y diosas, poniéndolos por testigos, dar cumplimiento en la medida de mis fuerzas y de acuerdo con mi criterio a este juramento y compromiso. ¿Qué tal? Muy buenas noches, días y tardes. Yo soy Arturo Castro y bueno, empezamos con este episodio muy particular, muy singular, muy emocionado por dos cosas, porque hoy que lo estamos grabando es un día muy especial para los filósofos. No le decimos qué día porque ya sabe que aquí en Un Gallo para Asclepio no hay un tiempo fijo. Y dos, porque tenemos invitados para este episodio que el público ya nos había pedido acerca de la salud y del estado de salud. Tenemos a dos invitadazos de lujo. Tenemos a Rubén González Sapien, es biólogo por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, estudió en la ciudad de Morelia y trabajó en el Centro de Investigación Biomédica del IMSS como bajo la tutoría de la doctora Luz Turner, haciendo investigación de hormonas, neuroreceptoras y muerte celular. Y también tenemos acá a César Aurelio Velázquez Hernández. Él es médico, es psiquiatra y es además psiquiatra infantil, que todo junto se lee médico psiquiatra, pero con una gran trayectoria y carrera, y actualmente pues dirige, me parece, el Instituto de Neurología, Neurocirugía y Enfermedad Cerebrovascular, INECEF, que es una IAP aquí en la ciudad de Querétaro. Y bueno, estamos muy emocionados porque después de haber dicho todos estos títulos nobiliarios de nuestros invitados, es, si usted sabe, querido Gallo Escucha, la primera vez que invitamos a personas que nada tienen que ver con la filosofía, y pues estamos un tanto apabullados porque vamos a hablar de la salud y hemos invitado a estos científicos, biólogo médico, para hablar de la salud, o nosotros decimos lo que creemos que es la salud y ellos reafirman diciendo sí, claro, o ellos vienen y nos dan cátedra sobre qué es la salud. Chicos, bienvenidos a Un Gallo para Asclepio. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Gracias. Hola, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Bueno, pero no sean tímidos. Este programa es para platicar y, pues bueno, Alan. Eso que dijiste yo lo pondría en tela de juicio, de que no tenga nada que ver con la filosofía. Yo creo que en tanto que criaturas pensantes y que problematizan su mundo, por supuesto, que tienen una relación, quizá no con la tradición filosófica, pero sí
con el pensamiento filosófico. Yo quería iniciar esta discusión preguntándoles a ellos, a los profesionales de la salud, su definición, su concepto, la idea que en el ejercicio profesional y en su vida diaria se han formado sobre esta idea. ¿Qué significa la salud? Y platicábamos un poco tras bambalinas en una pregunta que podría subyacer a esta, que sería la de si la salud es un asunto de interés público, si el cuidado de la salud está en función del individuo o si está en función de la comunidad. ¿Qué opinan? Bueno, empezaré yo. Te platicaré, Alan, desde el aspecto biológico, que sería la salud. Bueno, la salud es todo aquel bienestar, pero no nada más en el sentido corporal, sino también tiene que ver mucho con la mente y el aspecto social. Yo estoy con la fiel creencia de los nuevos conceptos, que aquí Arturo luego me debate, de que no es como integral, sino que ya está ramificado, puesto que ocupamos estar del todo bien, ¿no? O sea, en todos los sentidos, en una forma de, pues sí, de hablar del bienestar en general. Claro. Pues la definición de salud creo que ha ido cambiando con el paso del tiempo. De manera inicial tendría que ver con esta parte de la ausencia de las dolencias, de las enfermedades como tal, pero creo que con el paso del tiempo, quisiera pensar que con la evolución de las ciencias, pero no necesariamente, ese concepto ha ido cambiando. Incluso en algún punto la medicina y la salud se enfocaba, por ejemplo, a la prevención, no sé, de circunstancias particulares, no necesariamente enfermedades, porque al final la psiquiatría aborda estos entes que se llaman trastornos y que se refieren más a la disfunción que a una cuestión de enfermedad formal, un bicho, una cuestión donde hay un tumor maligno. Una úlcera. Una úlcera. La cuestión es que quizá la perspectiva, por lo menos la que yo aplico quizá en mi ejercicio profesional, es esta parte donde la medicina, la salud se busca en relación a objetivos personales, a qué es lo que a uno le gustaría vivir. Por ejemplo, hay personas que, no sé, llegan al consultorio con una queja de síntomas de ansiedad y en algún momento bajo ese proceso me doy cuenta, o algún otro facultativo. Yo trabajo mucho con psicólogos, por ejemplo, y ellos se dan cuenta de que hay otra situación relacionada con ansiedad, pero que no es directamente ansiedad, y que al final la persona decide en algún punto, ¿sabes qué? La ansiedad viene de un problema de inatención, y la realidad es que esa parte no es problemática, no es conflictiva. Incluso aunque lo sea, uno puede decidir de alguna manera no tratarlo, ¿no? Y al final, mientras se amortigüe como la parte molesta del padecimiento, creo que hablamos como de una cuestión de la percepción de la salud, más que de un término fijo, categórico y quizá como de diccionario, ¿no? Me encanta la salud es el estado de estar bien. Ajá. Me encanta la diferencia entre los dos conceptos, porque me parece que aperturan la discusión filosófica. Por un lado, pensaba con la intervención de Rubén en lo que mencionaba sobre que la salud es un estado integral de bienestar. Hay un diálogo socrático, un diálogo de Platón, que es el Cármides, donde hay un jovencito que afirma que le duele la cabeza. Y Sócrates es un filósofo, pero también es un seductor, y lo quiere seducir haciéndose pasar por un médico. En este diálogo Sócrates se hace pasar por médico y le dice: yo tengo un remedio para tu dolor de cabeza. Y le habla de un concepto de salud de los tracios, del rey tracio Salmoxis, que afirmaba que para curar la parte hay que curar el todo, que no se puede tratar solamente el dolor de cabeza de manera aislada, sino que se tiene que curar la totalidad, que se tiene que curar también el pie, la mano, que no se puede tratar un síntoma, y en esto se refiere al punto de vista de la salud como algo integral, que no puede uno abandonar el todo sin
que no puede uno tratar solamente las partes, sino trata primero el todo. Y la definición de, perdón, ¿me recuerdas tu nombre? Ardilla. De César, perdón, sí, César. Sí, perdón, César. La definición de César me parece bastante sofisticada porque apunta a una crítica que yo tenía reservada para el final y que seguramente convenga guardarla para el final, que es una crítica que hace Nietzsche y que Nietzsche dice que lo más peligroso del concepto de salud es el prejuicio que engendra, que tiene que ver con la homogeneidad de las personas. El problema con el concepto de salud es que se pretende que hay una idea de salud para todos y se tiene que pensar más bien en que la salud depende del estado de nuestro cuerpo, del estado de nuestro alma, de nuestras propias concepciones y consideraciones. Y por eso lo encuentro bastante sofisticado. Y me parece que eso apunta a la discusión que tú mencionabas, César, al principio, ¿no? Sobre si la salud tiene que ver con el individuo o con la comunidad. Si tuviera que ver con la comunidad, entonces necesitaríamos un concepto general de salud. Y si tiene que ver con el individuo, entonces podemos trabajar perfectamente con un concepto individual de salud. Uno en el que uno elija qué tratar y qué no tratar. Porque uno elige estas cosas, ¿no? Yo me ha pasado, seguramente a ustedes también, el considerarme como una persona enferma cuando estoy enfermo o considerarme como una persona sana cuando estoy sano. Entonces me parece que estos dos conceptos, si bien no son contrarios, sí nos presentan dos perspectivas bastante amplias de lo que puede significar la salud. Así que yo les agradezco, Rubén y César, por sus definiciones. Gracias, Alan. Pues sí, tenemos ahí como el estado integral de bienestar y la otra que tiene que ver más con la chamba individual y hasta donde quieres. Creo que estamos todos en la misma línea, entendiendo que el concepto de salud ha tenido un bagaje histórico que ha cambiado a lo largo del tiempo. Si le preguntas a los invitados por el concepto de salud, ¿qué concepto de salud podrías tú ofrecer, Adrián, Alan, como filósofo, de decir qué concepto pueden decir los filósofos acerca de la salud? Todos voltean para arriba, ¿no? Sí, pues. A ver, Ardilla. Va en Mandy. Opino lo mismo. Concuerdo. Confirmo. No, la verdad, voy a sincerarme antes de comenzar. Creo que hay una dificultad completa para la relación. No para generar un concepto de salud como tal, sino creo que hay diferentes niveles discursivos, los que le había comentado a Alan y Arturo hoy, estos días, porque creo que la filosofía ha estado separada de la ciencia desde hace algún tiempo y creo que a lo mejor desde hace unos 20, 30 años volvió a retomar un camino cuando comenzaron las ciencias neurobiológicas, neurocientíficas, y que terminó teniendo como una ramificación con las cuestiones del lenguaje, sobre todo en las relaciones psicológicas. Sin embargo, a lo mejor desde una perspectiva histórica, para ponernos a hablar entre filosofía y medicina o ciencia, es complicado, sobre todo porque los paradigmas han cambiado completamente. Sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos con Hipócrates, cuando retomamos a Galeno, cuando revisamos incluso la historia de la filosofía y vemos que en la época medieval había un montón de médicos y filósofos, no deja de sorprender que haya ciertos atisbos o ciertas definiciones que se mantengan incluso en la actualidad. Hace un tiempo, cuando estábamos grabando la primera temporada, salió a colación también estas cosas de la salud y sobre todo de la salud psíquica, aprovechando que señor psiquiatra viene a acompañar. Muchas gracias, la verdad. Pero creo yo que ponernos a hablar a lo mejor desde una perspectiva histórica, filosófica, respecto a lo que está sucediendo actualmente con las ciencias es un anacronismo horrible, discúlpenme. Sin embargo, no dudo que exista ciertos paralelismos en los que todavía se pueda mantener. En este caso de la salud, yo había estado revisando dentro de mis gustos personales y de la eterna tesis que no he terminado,
está este pequeño problema que había, que se mantenía en la filosofía medieval y que se retoma, y que es una definición muy sencilla. La salud es un equilibrio. Y así lo sintetizaba Maimónides a través del pensamiento de los árabes, como había sido Avicena, como posteriormente sería Averroes, como sería Galeno e Hipócrates. Galeno lo termina criticando demasiado, pero Hipócrates sigue siendo el guía conductor de muchos médicos en esta época medieval, y retoma eso sobre todo desde la perspectiva aristotélica. Se trata de buscar un equilibrio. Muchas personas, y no es como que haya que esperar a que se señale en el siglo XIX o en nuestra actualidad que se busca una homogeneización de la salud, ¿no? Ya eran conscientes de que cada una de las personas son diferentes, no solamente en el ambiente médico, fisiológico, sino también en el ambiente político. Cada uno de los hombres son diferentes y por lo mismo no se puede muchas veces tratar de la misma manera. La definición que yo rescato es el equilibrio entre las partes, y un equilibrio tanto en el cuerpo como en el alma, o en la psique, y como la salud íntegra del hombre, una relación o un equilibrio constante entre cuerpo y alma, o la cuestión psicológica. ¿Quién dices que brinda esta definición? ¿Medieval? ¿Maimónides? Maimónides y la retoma de Aristóteles, la cuestión del justo medio. Sí, no, es que justo lo recordaba porque Hipócrates, que es el que sistematiza los 4 humores, la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre, que luego lo reincorpora Teofrasto, y ya desde Teofrasto empieza como esta homogenización, porque Teofrasto, que fue director del liceo aristotélico y médico, lo que intenta hacer es ver los caracteres, ¿no? Y antes eran las personas flemáticas, las personas acongojadas, las personas no sé qué, que eran 4 humores pertenecientes a los desequilibrios que había de los 4 sustancias, y Teofrasto dice, no, para nada, o sea, estos niños están muy mal, son 20, y lo vuelve a hacer y hace una medición y dice, no va a haber más de estos 20 caracteres dentro de las personas. Entonces ya me parece, sí, claro, no es rudimentario comparado con lo que tenemos ahora, pero estas ideas de intentar hablar de un estado de salud partiendo de que todos estamos al mismo nivel, pues ya tiene sus 2000 añitos. Ya no se ve con la misma intensidad que tenemos con las ciencias desde la Ilustración, pero sí ya tienen los anales de la medicina su buen tiempito, y justo todos coinciden, sea el que sea, como bien lo dices, Teofrasto, Galeno, Hipócrates, en que tiene que ver con desequilibrios. El estado de no salud son desequilibrios entre los humores, las sustancias, las cosas que hay dentro del cuerpo, pero siempre esa definición resulta ser como muy interna, ¿no? Tienes cosas adentro de ti que se te desbalancean, cosas físicas, por agentes externos, porque te mocharon una pata, porque te picó un alacrán y eso te desbalancea, pero siempre lo ven como la salud son juguitos que tienes en el interior que se te acrecentan o disminuyen. Sí, biomoléculas. Biomoléculas, pero para ellos lo ponemos así como 4 tipos de juguitos que tienes: la sangre, la bilis, etc. La sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Claro. Bien, perfecto. Sí, creo que a fin de cuentas sería un equilibrio. Sí, de acuerdo. Yo creo que hay una... perdón, adelante. No, adelante, ok. Pues creo que esa parte como de la visión del equilibrio es muy efectiva para describir la salud, pero me parece que a lo largo de cómo han ido como cambiando los paradigmas en salud, sobre todo en salud mental, que salud mental es como un poquito como el bicho raro, donde no hay algo tangible de lo cual agarrarse, ¿no? No hay un microscopio, y al final está toda la parte de las neurociencias que apoyan y sustentan los procesos de pensamiento, pero es claro cómo la parte emocional y mental influyen en la parte física y viceversa, pero me parece que los paradigmas, conforme han ido cambiando, se han vuelto como... Creo que ahorita, por ejemplo, en los sistemas de diagnóstico en salud mental, está esta parte dimensional, ¿no? Donde un paradigma
no deja de aplicar, o por lo menos cierta partecita pequeña de ese paradigma no deja de aplicar, aparece otro paradigma que se compagina y que de alguna manera se combina y se va volviendo como una perspectiva dimensional complementaria. Y yo diría que es como, no soy como una persona muy creyente, pero en términos como religiosos, pero me parece que es como una cuestión casi improbable, ¿no? Donde todas estas paradigmas, todas estas formas de funcionamiento humano, bueno, escapa más allá de la parte humana, ¿no? Pero al final todas estas situaciones humanas van como combinándose y se vuelve como un equilibrio muy complejo. Por ejemplo, en términos del desarrollo, que es lo que al final yo me dedico al desarrollo, ¿no? Entonces, digamos, de dónde surge la mente desde la perspectiva individual, ¿no? Como un niño cuando nace tiene su mente en blanco, como a partir de, independientemente desde el punto de vista estrictamente de paidopsiquiatría, ¿no? Como un pequeño que recién nace tiene solo reflejos neurológicos y a partir de las sensaciones displacenteras empieza a buscar esta proximidad con el mundo, empieza a aprender e introyectar simbolismo, y cómo a partir de ahí aparecen todas esas combinaciones de los paradigmas, como por ejemplo la personalidad se va formando y que al final la personalidad puede volverse patológica, pero la personalidad misma, que no es patológica, puede ser un factor de riesgo para condicionar a enfermedad. O sea, hay un modelo de Stephen Stahl, que es un catedrático de Cambridge, que dice que está la parte genómica, la parte genética, y que a partir de la personalidad se vuelve como un filtro donde si uno tiene rasgos de personalidad que van a favor de la salud, puede uno lidiar con situaciones estresantes y no enfermar, pero ante un, por ejemplo, riesgo genético importante, tener un estresor muy leve, una personalidad favorable o no favorable y aún así terminar enfermo. O sea, la cantidad de variables que tienen que ver con el proceso de salud y enfermedad es impresionante y es muy complejo. Sí, estoy de acuerdo con el doctor. Yo lo que he observado es que siento que los seres humanos, o como cuerpo, o todos los seres vivos, pues se podría decir, caminamos como si fuera un campo minado, perdón. ¿En el qué sentido un campo minado? Como lo dijo el doctor, hay genes que desencadenan cualquier cosa. Somos susceptibles a radiación, somos susceptibles a una mala alimentación. Ahorita con las nuevas azúcares, que tal vez es la fuente de la diabetes, no estoy muy seguro, a lo mejor. Ay, qué rico, nos hace falta aquí un refresco negro. Pero bueno, jarabe de alta fructosa, no sabemos biomolecularmente cómo se pega a la insulina, que es nuestra hormona de transporte del azúcar a todo nuestro cuerpo. Es como si te quisieras subir un Uber y no tener dinero, pues obviamente no se va a transportar de la mejor manera, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes desencadenar una enfermedad, pues sí, diabética, una enfermedad en la sangre y que desencadena otras enfermedades como un castillo de naipes, ¿no? Que empieza a ser el pie diabético, la piel, entre otras, ¿no? Entonces, por eso yo siento que es importante cuidar nuestro cuerpo en todo sentido, también nuestra alimentación. Yo soy como de la fiel creencia, no al sentido de llegar a los extremos, porque todos los extremos son malos e incluso aburridos, pero es importante una alimentación sana, el ejercicio, como una parte del cuidado corporal, también la salud mental. Si tienes algún problema, yo siento que es importante recurrir a los ¿cómo se llama? Especialistas de la salud. A los psicólogos. A los psicólogos, o si ya sientes pasos en la azotea, pues al psiquiatra. Sí, así, hasta el último el psiquiatra primero, el psicólogo y el psiquiatra al final. Okay. Bueno, no sé muy bien cómo sería como el diagnóstico, a lo mejor ese sería como a lo mejor una desinformación tal vez mía. Tendremos que informarnos, lo que vuelvo a mencionar, a lo mejor el problema de la salud es que carecemos de información actual, qué alimentos o cómo podrían afectarnos, por decir, en el caso de si comes alimentos que tienen sorbato de potasio. No, pues cómo no vamos a carecer de información actual si te estamos hablando de Maimónides y de Galeno. Pues claro, pero actual, pero cómo afecta el sorbato de potasio en tu cuerpo, ¿no? Una sal que es conservadora, los bicarbonatos, las bebidas carbonatadas que van haciendo sales en la uretra, sí, se te forman piedras, claro. Bueno, somos propensos, volvemos a repetir, o sea, cada cuerpo es diferente, cada cuerpo tiene cierto grado de bioasimilación, cada cuerpo es
distinto uno de otro. Entonces, si tú no sabes qué tan delicado es, ¿para qué le juegas, no? Bueno, cada quien, ahora aquí sí tiene que ver mucho con el equilibrio, como lo mencionaba Adrián. Entonces, si tú quieres un equilibrio bien para una felicidad, pues yo creo que cuidando nuestro cuerpo, no al grado de llegar a los límites o a los extremos de, no voy a tomar nunca cerveza porque hace mal, o sea, tampoco, o sea, pero moderar cantidades. Siento que esa es como la clave. También la clave es si detectas algo malo en ti, ¿por qué no ver un profesional? Más bien sería como la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde podríamos estirar todo lo que nosotros pensamos hasta que nos pueda dañar? Si no nos dañamos nosotros mismos, es lo que venimos hablando también del bienestar social, ¿no? O sea, yo puedo decir, yo me voy a emborrachar hasta ya no saber de mí, empiezo a caer en el alcoholismo. ¡Salud! En el alcoholismo, pero tú no sabes ese alcoholismo cómo afecta a tu esposa, a tus hijos, a tu pareja, a tu mamá, a lo mejor que si ya te dio cirrosis hepática y le causas un dolor, no sé, a lo mejor esa es una cuestión más psicológica, no sé cómo lo verían ustedes como psicólogos, pero yo como biólogo, yo estoy más a favor de la vida, estoy más a favor del creer en el sentido de que tenemos un instinto de supervivencia y hay que preservarlo. También, obviamente, estos cuidados de los genes, ¿no? En este caso, pues, no sé, el aspecto social para mí lo considero muy importante. ¿Cómo opinas tú, doctor? Tenías algo que decir, ¿no, Alan? Hace un segundo. Quisiera retomar el tema, la pregunta que le hiciste a Ardilla, de si teníamos una idea de salud, y quisiera retomarlo como desde dos perspectivas, que una es la tradición filosófica y la otra es, la tradición filosófica de la que yo participo, a la que me inclino, y la otra es la experiencia personal. Los filósofos se han preocupado por la salud casi desde el comienzo de la filosofía, vamos a decir, desde Sócrates. Es famosa la frase de Sócrates en la Apología de Platón, cuando dice que se acerca siempre a los atenienses diciéndoles, ustedes atenienses que se preocupan tanto por el cuerpo, ¿ya se preocuparon acaso por la salud de su alma? Y en ese sentido, la tradición ha preponderado eso, partiendo de la separación entre cuerpo y alma, que hoy podríamos decir cuerpo y mente. Los filósofos, la tradición filosófica metafísica, la tradición filosófica canónica, vamos a decirlo, se ha preocupado por la salud del alma. Sócrates lanza esto como una invectiva, como una crítica a los atenienses y a los griegos que simplemente están preocupados por el cuerpo. ¿Qué entiende él por cuerpo? Pues entiende todo lo que tiene que ver con la voluptuosidad, la fama, las riquezas, las posiciones y también con el cuidado del cuerpo que, como sabemos, en Grecia era una constante. Había una idolatría sobre el cuerpo, en particular sobre el cuerpo masculino. Ahora, esta es la historia de la filosofía contada desde el punto de vista de la preponderancia del alma. En este sentido, se reconoce, y es un tema que tocaron ustedes y también quisiera abrirlo a discusión más adelante, se reconoce que hay una especie de jerarquía. Hoy en día me parece insostenible, pero los filósofos han pensado, los filósofos de este corte, los filósofos cristianos, los filósofos de corte socrático también, de si hay una jerarquía entre la salud del cuerpo y la salud del alma, es decir, si hubiese alguna que valiera más que la otra, y se han decantado siempre por la salud del alma. Si hubiéramos de decir cuál salud es más importante, la salud de la mente o la salud del cuerpo, los socráticos y los cristianos dirán la salud del alma es más importante. Y esto por una sencilla razón, y aquí ya meto la experiencia personal en la tradición, y es que la salud del cuerpo, por más que uno la cuide, siempre interviene el azar. El cuerpo no te pertenece, dicen los estoicos, ¿no? Y en ese sentido uno puede cuidar su cuerpo, pero el cuerpo va a depender siempre de las amenazas del exterior, llámese enfermedades, virus, bacterias. Y en cambio el alma, para estos filósofos, pues es algo que está más dentro de nuestro control, es algo que podemos controlar. Por supuesto que ellos no tenían conocimientos de padecimientos mentales a los que hoy son bastante visibles, ¿no? Seguramente todos ellos no sabían que también hay algo que no depende de nosotros en la salud mental, que hay, como decían, condicionamientos genéticos, condicionamientos que están fuera de nuestras manos. Entonces, así me ubicaría yo ahí. El registro último de esta tradición histórica, porque por supuesto también ha habido filósofos que se han preocupado del cuerpo, desde los epicúreos hasta Nietzsche, por ejemplo, hasta filósofos antes, contemporáneos. ¿No? Y hoy en día la recuperación del cuerpo es una constante en filosofía. Sí.
Sí, claro, Pitágoras era vegetariano, ¿no es cierto? Entonces hay claro que hay una contrahistoria de la filosofía, como dice Onfray, de filósofos que han preocupado el cuerpo. Nietzsche es una combinación curiosa de cuerpo y espíritu, y es una persona profundamente enferma. Una persona que está relacionada con Epicuro, que dice, solamente una persona enferma pudo haber creado un concepto de salud o de felicidad semejante. Epicuro inventa el hedonismo, que sostiene que la vida está fundamentada en el placer, y que lo que hay que hacer es ser inteligentes con el placer. O sea, no el placer de la borrachera que te sale más caro sí, o sea, hay que darnos el placer a cuentagotas, hay que volvernos una especie de ascetas o campeones del placer, en el sentido de que si la vida está dedicada al placer, lo mejor que podemos hacer es asegurarnos de que el placer no nos vaya a generar más dolor. Es decir, tomarnos 3 cervezas, comer un quesito, pero no demasiado queso, volvernos unos ascetas del placer. Ahora, a lo que iba con mi definición de salud, tiene que ver con el reconocer que en ocasiones no depende de nosotros, más allá del cuidado que nos podamos dar, la salud del cuerpo. Lo que yo diría como salud es el vigor, que tiene que ver con una combinación entre cuerpo y alma, que es como la virtud para Nietzsche, ¿no? El vigor es esa fuerza que obtienes, por así decirlo, incluso en la enfermedad. Es esa fuerza espiritual que se abre paso en medio de la enfermedad. Y bueno, sobre lo que comentaron, me gustaría hacerles unas preguntas porque me pareció muy importante, Rubén y César. Hablabas, César, sobre salud mental. Yo te quería preguntar si hay hoy en día, ya hablaste de un multifactorial, pero retomando la discusión sobre la tensión entre lo público y lo privado, si hay todavía parámetros para decir que es una mente sana y una mente enferma, si hay parámetros generales, si esta discusión está todavía en manos de la opinión pública, por así decirlo, si se escriben todavía manuales que establezcan y digan, aquí se termina la cordura y aquí empieza la locura, ¿no? Y también preguntarles sobre este tema que tocabas tú, Rubén, sobre si hay realmente una responsabilidad social en el cuidado personal de la salud, o si tenemos derecho a la enfermedad, si tenemos derecho a ser poetas malditos que desayunan cigarrillos y cerveza. O sea, es decir, si tenemos la obligación social de cuidar nuestra salud, o si es en última instancia una relación personal. Esta pregunta sería para los dos, y para César en particular, si hay todavía parámetros generales sobre la salud. En general me gustaría que se tocara ese tema de la relación o la tensión que existe en la salud en lo público y lo privado. Pues desde la perspectiva médica, creo que la salud en términos mentales se refiere a... Es que hay varios parámetros. Está la disfunción personal, por ejemplo, la disfunción a nivel social, laboral, escolar, familiar. Es decir, que mientras esos rubros no se vean afectados de manera representativa, estamos hablando de salud, a final de cuentas, ¿no? Desde la perspectiva, por ejemplo, es que es un poco complejo, pero cuando una persona asegura tener un malestar, ¿no? Es importante tratar de definir cómo es que se estructura ese malestar, pero al final se me ocurre como las personas, no sé, casos que no son tan frecuentes, afortunadamente, pero por ejemplo, simuladores, ¿no? Donde el malestar está en buscar un beneficio fuera de la parte de sentirse bien en términos físicos. Quizá el beneficio es que en algún momento una pareja no rompa, o una familia siga funcionando más o menos bien en términos del secreto familiar. Entonces, la causa de un problema de salud mental en realidad puede variar. De hecho, los manuales de diagnóstico, que luego no son, a mí no me convencen tanto, la perspectiva como del checklist, ¿no? De ir palomeando ahí algunos síntomas. Va más allá de eso, pero lo que dicen es, por ejemplo, esta condición no se explica por otra situación de salud mental o por otro trastorno mental. Entonces entra mucho como el juicio del facultativo, porque al final pues uno puede decir, bueno, en un momento yo creí que realmente era una cuestión de, y resulta que es otra cosa diferente. Es como difícil definir realmente si hay como un criterio específico sobre qué es la locura,
Y más bien sobre qué es la enfermedad mental, porque al final la locura se refiere más a esta pérdida de la capacidad de juicio. Y tiene, digo, Rubén nos hará como seguramente la especificación de cómo es eso, pero tiene una connotación meramente cerebral. O sea, al final, la capacidad, por ejemplo, del filtro talámico, esta estructura del diencéfalo, es esencial para poder procesar la información e interpretar lo que está sucediendo en el día a día. Por definición, la falla del filtro talámico sería como la definición de la locura. Digo, por lo menos creo que esa es la definición actual, porque al final hay otras definiciones de locura, ¿no? Se me ocurre este hecho de hacer y fallar, o sea, como esperar un resultado diferente de una misma acción, implicaría más como una cuestión más bien torpe que de locura, ¿no? O sea, Pregunta genuina, ¿sigue existiendo como válido, como aceptado el término locura? no, es un término peyorativo, quizá. No, pues de por sí el término trastorno ya es peyorativo, pesado. ¿no? O sea, ya es ofensivo. Estás trastornado, ya se siente feo, ¿no? Así. Entonces, no, el término locura yo creo que aceptado, ¿no? Ya se le consideran como enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Porque ya tienen que ver con neurotransmisores, con estructuras, más que nada, lo que son la amígdala, donde se canalizan las emociones, la memoria. A veces decimos, ay, nos trasciende la memoria. Y evidentemente lo que es el hipocampo, donde se guarda, en ocasiones tiene alteraciones. Normalmente esas alteraciones están ligadas también a la mala alimentación, al sobreestrés. Entonces es lo que lo llevamos ahorita comúnmente. No, es que tiene ansiedad. Ya le dejas una tarea a alguna persona, o es que me da ansiedad. O sea, ya se ha perdido mucho, o se ha sobreexagerado algunas cuestiones. El cerebro es algo muy complejo de estudiar. No soy un experto tal cual en el área del cerebro, pero sí te puedo decir que hay muchos neurotransmisores en juego, y cómo se juegan estos neurotransmisores en el cerebro tiene que ver mucho con la conducta. Incluso no nada más tiene que ver con los neurotransmisores, también con hormonas, ¿no? Como por decir, si yo te digo una grosería y tú te enojas, en este caso todo el eje HPA, que es el hipotálamo, los adrenales y todas estas hormonas que se liberan, te empiezan a pensar, no te dejan pensar con claridad, ¿no? Y lo vemos a diario, ¿no? Cuántas veces nos han peleado los del camión y todo eso, y no es que estén a veces, hay un rango normal, pero ya cuando se sale de ese rango normal ya es cuando hay una enfermedad, ¿no? Ya claramente. Pero incluso variables, por ejemplo, como decías, no me acuerdo el término exacto que usaste, Alan, pero algo así como la energía, la motivación, el vigor. Creo que se refiere un poco como a la parte de la volición y la motivación, ¿no? Pero la cuestión es que podríamos hablar de salud siempre y cuando no hablemos de depresión, porque, por ejemplo, en la depresión se pierde totalmente estas vías que estimulan al núcleo accumbens, que tienen que ver con esa parte, ¿no? Y otras áreas del cerebro, pero al final lo describe Michael Ende, digo, literatura en general, ¿no? Pero al final es como lo que tengo al alcance, pero describe cómo la nada se lo lleva todo, ¿no? Y cómo los personajes se dejan llevar así terriblemente por esa falta de energía, de vigor, de motivación. Entonces, cuando hablamos quizá de vigor, podríamos plantear que una persona con manía tiene demasiado vigor, pero luego diríamos, ay, no sé si eso es saludable, si esa persona con manía se pone a tener conductas sexuales inapropiadas o ahí que ofenden a los demás, ¿no? Sería como... Es un místico. Ahí sería o sea, ahí estaría atentando contra la salud de los demás, ¿no? Sí, el vigor por sí mismo lo mantendría sano, pienso yo, pero estaría con estas conductas que podrían afectar a la salud, porque también se habla de una salud social, ¿no? De una salud de un pueblo, por ejemplo, de una salud de una comunidad, si es una comunidad sana o enferma. Pero bueno, sí, me parece bastante esclarecedor lo que nos platican sobre pues toda esta perspectiva en torno a la salud. Sí, por supuesto que puede llegar a ser peyorativo hablar de locura, por ejemplo, y ciertas ideas que, a ver, según tengo entendido, y corríjanme por favor si me equivoco, que desde el punto de vista de la psicología, de la cognitivo-conductual en particular, la salud tendría que ver entonces con una especie de funcionalidad. Mencionabas esta palabra hace un momento, ¿no? Como con la operatividad, con que la emoción no entorpezca. Pero claro, por ejemplo, están los estoicos, que creo que son un antecedente. Sí.
Pero, por ejemplo, están estos padecimientos mentales que impiden la distinción. Por ejemplo, un estoico te diría, mira, ¿quieres vivir sereno? Aprende a distinguir lo que no depende de ti y lo que sí depende de ti. Con lo que no depende de ti, no te preocupes. Y de lo que sí depende de ti, ocúpate. Pero no, la ciencia de la mente, digamos, no estaba tan avanzada como para decir, hay condiciones que te impiden hacer esta distinción, ¿no? Como la depresión que mencionabas hace un momento, ¿no? Hay condiciones que te impiden decir, ok, vamos a hacer una serie de ejercicios éticos o reflexivos para trascender este problema. Y supongo que es ahí donde entra la psiquiatría, ¿no? Cuando ya el problema es un poco más de orden de química cerebral. Bueno, no sé si puedo opinar sobre esa parte, Alan, pero es que básicamente la mente se sustenta en el funcionamiento del cerebro, pero tampoco es tan cierto, porque al final el cerebro es una serie de conexiones dinámicas que se van formando y que van aprendiendo, que al final también eso lo puede hacer en algún punto una máquina, ¿no? O sea, es complicado porque al final quizá una estructura psicológica también se pueda sustentar en algún punto, pues en inteligencia artificial, ¿no? Desde hace rato se me había ocurrido un ejemplo vulgarzón como para hablar de la salud, pero ahora creo que lo puedo meter muchísimo más sin que esté forzado. Con esto, el ejemplo de una persona X que pierde una extremidad, pierde un pie en el trabajo, de manera limpia, así un corte limpio. Si los asuntos que tendrían que ver con la salud mental se esconden detrás de estructuras que tenemos en el cerebro y de los juguitos que emanan de estas estructuras que tenemos en el cerebro, porque hay personas que se trastocan tanto por haber perdido un miembro. No le podemos decir enfermo a una persona que pierde un pie, pero se trastoca su mente y se trastoca su psique y entonces viene un desequilibrio. Ponle que quizá no sea depresión, pero hay gente que cambia su personalidad de manera radical por haber perdido una extremidad y no es un enfermo. Bueno, hasta el punto medular, ya después la conducta que pueda tener podremos definirla o señalarla como el enfermo o no, pero sí te trastoca de manera considerable la personalidad de una persona que sufre un accidente de este tipo, ¿no? Sí, porque en algún punto tiende a buscar como ese equilibrio que estamos planteando como salud, ¿no? Pero por otro lado, en términos sociales, o sea, si una persona con esas características se sube a un camioncito, al final, pues tiene designado el espacio para discapacidad, ¿no? Entonces, es como... Hay otro factor que influye en esa parte, por ejemplo, el desarrollo de la formación de la corporalidad. Estos casos como muy tristes de los pequeños que tienen cáncer en los huesos, casi siempre es en miembros inferiores, ¿no? Entonces, como parte del tratamiento, pues así muy brusco, pues hay una amputación, ¿no? Que al final es pues para salvar la vida del pequeño y toda esa parte, la idea es esa, ¿no? Pero esos pequeños que pierden una extremidad por una cuestión de cáncer, frecuentemente su capacidad adaptativa es mucho mayor que la de un adulto, porque su corporalidad todavía no se ha formado de manera estructurada. Entonces, perder una extremidad para un adulto implica incluso desarrollar el síndrome del miembro fantasma, ¿no? Esto de una parte delirante donde uno dice, oiga, ¿y cómo siente el no tener no, ahí está mi brazo, ¿cómo cree? No, oiga, pero no lo tiene, no, sí lo tengo, mire, hasta lo estoy moviendo y la verdad es que ahí no es una parte donde haya locura, donde haya pérdida del juicio, sino que de verdad es tan difícil ese proceso de adaptación que no es que la persona lo vea, lo siente. O sea, y ahí la interpretación de cada persona es bien diferente, ¿no? Al final, entonces, se trata de una cuestión de equilibrio, pero en términos sociales, no necesariamente. Pero no se agota nada más a la estructura cerebral. No se queda relegada a decir, no podríamos decir, pues la salud mental depende de la estructura cerebral. O sea, sí tiene que ver, pero no se agota nada más ahí. No, claro. Bueno, como dices, la cuestión esta de lo material y lo social, habría, bueno, siempre hay un peso social, moral respecto a estas cosas de la salud, ¿no? Porque pues siempre alguien que tiene alguna enfermedad, algún padecimiento, siempre estará señalado, ¿no?
Recuerdo hace un año cuando todos comenzaban con COVID, que empezaron las grandes olas. No, la gran ola, pues, así fue una, no cuando comenzó. No cuando había 30 enfermos, No. sino cuando 500. Y que empezó a hacerse todos los señalamientos, todos los que padecieron el COVID, y que no solamente fue la enfermedad, sino las secuelas posteriores. Hubo grupos en los que había apoyo para la gente que había perdido el olfato y que no lo podía recuperar o que lo tenía trastornado, había perdido realmente ese equilibrio. Recuerdo también mucho ahora respecto a la medicina medieval, que señalaba este autor que había 3 grandes males que aquejaban a la humanidad. El primero, uno de ellos era no sé, no tengo la palabra, pero estas malformaciones. ¿Es la palabra correcta, doctor? Sí. Cuando alguien nace que tiene algún problema, ¿no? El segundo mal que señalaba era el mal que se hace uno al otro. O sea, por ejemplo, yo puedo ir y asesinar a alguien, yo puedo ir y molestar a alguien y ese otro mal. Y el tercer mal, que era el más frecuente según este filósofo, es el mal que se produce el hombre a uno mismo. Ahorita que estaban señalando la cuestión del azúcar y todas estas cosas que uno a las que uno se enfrenta de manera constante, ¿no? Sobre todo aquí en México, que el gran problema termina siendo la alimentación y la nutrición. Decía que los grandes problemas que aquejan al hombre son los que se produce uno a sí mismo, y creo que aquí viene la responsabilidad, a lo mejor tocando el tema que estaba señalando Alan, de que nosotros por lo menos como seres humanos conscientes, responsables, tendríamos que ser también responsables de uno mismo. Creo que por eso a lo mejor se queda, o muchos creen que la filosofía desdeña el cuerpo, o que se relegada, una cosa así, por esa falta de responsabilidad de uno mismo. Ajá. Y señalaba, sobre todo en esa cuestión del primer mal, que me llama mucho la atención, decía, es que lo que padecemos es el cuerpo. ¿Sí? Si cualquiera de los trastornos, incluso psíquicos, que podemos llegar a tener, se derivan de alguna malformación o de alguna mala decisión en nuestra alimentación. Y esto, así, si lo pusiéramos como en la mesa, pues tendríamos que analizar si realmente todas las psiques que están dentro del mundo, todas las psiques que estamos aquí, si no tuvieran estos problemas materiales, realmente serían unas psiques completamente sanas, o realmente el cuerpo como tal es el que está limitando nuestro propio intelecto, nuestra propia razón, nuestros propios sentimientos. Y en la cuestión no nada más de personal de la salud, sino respecto a la cuestión social. No sé. Pues bueno, el equilibrio. Dale. Bueno, perdón. Nada más un dato importante. Bueno, para mantener un equilibrio, como lo habías mencionado, sí es importante cuidar como todos los aspectos, ¿no? También hasta muchos del aspecto social se cuida como poniendo de tu parte, ¿no? O sea, en el caso de voy a ser mejor persona, voy a hacer mi trabajo con gusto. Entonces también ahí también contribuyes a un bienestar social. Cuando tú cuidas también tu alimentación, tú también te empiezas a sentir bien, o sea, tú empiezas a comer puras chatarras, o sea, puedes comer, no sé, no digo alimentos por marca, pero come chatarra y te empiezas papitas. Para empezar empiezas a engordar, o sea, el exceso de kilocalorías empieza a aumentar. Entonces, vuelvo a repetir, cada quien tiene su tasa de bioasimilación. Hay personas que bioasimilan enormemente, su tasa metabólica es muy amplia, ¿no? Entonces, no hay una generalidad, pero si empiezas a engordar, pues empiezas a tener una baja autoestima, y de ahí se empieza a romper el equilibrio. Si tú te empiezas a enfermar y si tú estás sano, vamos a poner un ejemplo, tienes un equilibrio bien y tú rompes tu equilibrio bien, pues ya desde ahí empiezas a tener enfermedades. Entonces también se trata de cuidarte. Yo muchas cosas que he visto en la ciencia, ¿no? Como biólogo, es para ver lo de las operaciones del cerebro, que los operan del cerebro y le están tocando violín, todas estas cuestiones de nanotecnología, robot. Hace poquito vi un robot nanotecnológico que puede
casi como el de Terminator 2, ¿no? De que puede entrar a tu cuerpo y hacer una cirugía. Entonces imagínate todo eso. Ahorita con lo de la amputación y todo eso que estaban tocando ese tema, también ahorita hay muchos estudios en electrofisiología. El santo grial de los electrofisiólogos es de poder conectar un nervio a una prótesis. O sea, tal vez a veces uno como ser humano, si tú pierdes una mano, a lo mejor tú no pierdes la esperanza de que se invente una prótesis que te ayude a cumplir con tus funciones. Entonces la fortaleza mental también que te la tiene que dar también como las cuestiones de emocionales de ser mejor cada día. Entonces, como tú lo decías, a lo mejor una importante función de la vida es aferrarte a ella, ¿no? Yo siempre he dicho que todos los seres vivos tienen capacidad adaptativa y estamos en un mundo minado. O sea, si no te ataca un virus, una bacteria, un hongo, una enfermedad genética, ¿cómo se llama? El ADN está lleno de oncogenes. Hay personas que no fuman y tienen cáncer de garganta, ¿no? Pero si tú fumas, pues es como aventarte una moneda en el aire de tener cáncer de garganta, ¿no? Entonces es un campo minado. Si lo llegas a tener, pues tu vigor, como dices tú, tus ganas de vivir te van a ayudar a salir. Creo que también, a lo mejor nada más para hacer un paréntesis en lo que, antes de que intervenga Alan, creo que una de las reticencias por parte de la filosofía es que a lo mejor esta condición de la tecnología y la técnica se quedó muy arraigada por pensamientos de primera parte del siglo XX, que estaba encaminado a una crítica de la cuestión de la instrumentalidad, de todo lo que había sucedido en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y hubo un rechazo a partir de eso del desarrollo técnico, que medianamente ha tenido algunas aceptaciones, pero finalmente se mantiene una crítica media extraña, un poco antigua si se gusta, que tiene unos 70, 80 años para que se ha mantenido así como que reticente a los grandes avances científicos, porque también muchas veces se tiene esta idea de que estos grandes avances terminan siendo algo contraproducente incluso para la misma humanidad, como pues la bomba atómica, la relatividad, todas estas cosas. Creo que se quedó muy arraigado y apenas creo yo que se está volviendo a retomar bajo esa nueva perspectiva, que bueno, siempre habrá alguien de moral dudosa que utilice tal vez algo que se buscaba para el desarrollo humano en contra suya o en beneficio personal o lo que siempre pasa, ¿no? Claro. Me gusta mucho la idea que propone Rubén de que vivimos en un campo minado, porque me remite a algo anterior, algo más del orden de los conceptos con los que estamos trabajando, y es la cara opuesta de la salud, que es la enfermedad, ¿no? Y pensando precisamente en esta dualidad que por un lado hay una especie de tensión que busca que tendemos hacia la salud. Eso me parece cierto que podría ser una especie de axioma, una verdad difícil de refutar, que todos queremos estar bien, ¿no? Que todos queremos estar sanos, y la ciencia avanza incluso al nivel, por ejemplo, del posthumanismo, que ve la muerte como una enfermedad curable, o por lo menos postergable. Basta con recordar cómo han aumentado las tasas de mortalidad en las épocas contemporáneas, ¿no? Ahora vivimos hasta 80 años y seguramente en el futuro se seguirán prolongando, quién sabe hasta qué límite. Y sin embargo, late en el fondo de esta tensión, de esta búsqueda de la salud, la existencia de la enfermedad. Por un lado, por descuido, por supuesto. Y este descuido muchas veces buscado, muchas veces provocado. Hay una hipótesis que me gusta mucho de Sócrates, o la consecuencia de una hipótesis es que nosotros no podemos hacer el mal, que todo lo que hacemos lo hacemos por el bien que acarrea ese mal. Por ejemplo, uno no fuma por el cáncer de pulmón. Es evidente que nadie se despierta diciendo, quiero un poco de cáncer de pulmón el día de hoy. Si lo hace, lo dice de broma. Fumas por el placer que te da fumar, o por la adicción que te provoca el tabaco, porque ya estás muy enganchado, por lo que sea. Fumas por una percepción del bien.
Entonces, este juego de tensiones me lleva a pensar en un experimento mental que hacía Sócrates a partir de estos dos conceptos, pero que podría extrapolarse a la salud y la enfermedad. ¿Qué pasaría si erradicáramos la enfermedad del mundo? La respuesta en el caso del bien y del mal es: ¿qué pasaría si erradicáramos el mal del mundo? Pues no podríamos reconocer el bien, porque son dos conceptos que se implican mutuamente. Y se me antoja a mí que sería exactamente lo mismo en el caso de la enfermedad y la salud. Si erradicamos la enfermedad del mundo, no podríamos distinguir lo sano. Es decir, la enfermedad es el parámetro que nos ayuda a reconocer la salud. Es necesario que exista y que siga existiendo. Por un lado la buscamos, parece que hay una tensión de vida en nosotros, un impulso a vivir, pero también hay una pulsión de muerte, ¿no? También hay unas ganas de morirse, hay una tensión entre Eros y Tánatos allí. Nos vamos de fiesta, nos gustan los deportes extremos, nos metemos en problemas involuntariamente o voluntariamente. ¿Te puedo interrumpir tantito? Claro. Nada más así como un comentario rápido antes de que se me vaya la idea. Sí, realmente yo sí comparto una idea así contigo. En este caso yo siento que más que nada le tenemos más miedo a no morir, yo creo, lúcidos. La muerte es necesaria. Nosotros somos seres biológicos y es un equilibrio. Se rompería el equilibrio biológico entre todas las especies si no hubiera muerte. Yo creo que nos aferramos, ese instinto de supervivencia es aferrarte, pues, o sea, y yo creo que más que nada es que ya le tenemos miedo a veces a la muerte. Yo creo que ya le tendrías menos miedo a la muerte si ya tienes una vida plena, 80 años, y dices ya, hasta aquí, porque también yo creo que vivir más y con dolencias, yo creo que no, ya sería más de algo bonito, un castigo, yo creo, divino. Imagínate llegar a 90 años y que te duelen las reumas, que no te puedas parar, que quedes ciego. No, eso como en el establecimiento biológico que tenemos, pues lo plantea a partir del transhumanismo, ¿no? La superación del cuerpo por gracia plena de la medicina y la biomecánica, la biomédica, ¿no? Que es, preocúpate, vas a ser viejo, pero ese viejo no va a ser un viejo enfermo, pero vas a ser un viejo lleno de vigor. Y nosotros estamos trabajando para que eso pase, que es el postulado del transhumanismo. Olvídate de morir. Exactamente. Una aferración, al fin y al cabo. Creo que la muerte es inevitable. Digo, en sentido de que, digo, si nos proyectamos a futuro, creo que es muy difícil que nuestra civilización pueda existir para siempre, ¿no? Digo, si ese término existe en realidad. Pero a final de cuentas, este mito de Eros y de Psique, ¿no? Donde técnicamente describen cómo la psique humana está influenciada por hasta donde yo la entiendo, por Eros, y que al final, pues como seres vivos buscamos la salud, buscamos la supervivencia, como dice Rubén, buscamos la adaptación, pero al mismo tiempo tenemos algo como muy especial, ¿no? Creo que eso es lo que hace interesante el explorar un poquito como los límites, todo aquello que es positivo, que es rescatable de lo humano, ¿no? Somos quizá como uno de los pocos medios para que el cosmos se conozca a sí mismo. O sea, realmente creo que somos interesantes, a pesar de que nuestro destino sea, pues, dejar de existir en algún punto, ¿no? Claro, porque también pensamos en la muerte, porque también pensamos en la nada, porque algún filósofo dirá, somos los únicos que morimos, porque somos los únicos que nos hacemos conscientes de que vamos a morir. El resto de animales participan de este ciclo trascendental. Me gustaría retomar la conversación porque sí, es cierto que no queremos vivir para siempre cuando nos lo figuramos, y que es imposible, porque algún día se acabará el universo, ¿no? Aunque consigamos dominar la vida prolongada, el universo se va a terminar. El universo morirá. Sin embargo, está esta intención a cuidarnos, a vivir mejor, y sin embargo, así como decían que la muerte es inevitable, también la enfermedad es inevitable, ¿no? Decían hace un rato el ejemplo de que hay personas que no fuman y que tienen cáncer de garganta. Yo pensaba, qué putada, ¿no? Imagínate de que te digan, tienes cáncer mi abuela murió de cáncer de pulmón, pero jamás fumó un cigarro en su vida. Lo que sí hizo fue cocinar en horno de leña, ¿no? Y esto evidentemente pues es como haber fumado un chingo. Pero pensaba en el carácter inevitable también de la enfermedad. Y más allá de la posición esquiva de cuando la enfermedad nos alcanza, digamos, cuidándonos,
si no nos cuidamos y nos enfermamos, pues ya tenemos un sentimiento de culpa de que, es que yo me provoqué esto. Si nos cuidamos y nos enfermamos, tenemos una experiencia diferente de la enfermedad. Yo preguntaría esto como, ¿qué podemos aprender de la enfermedad? ¿Qué podemos aprender del carácter inevitable de la enfermedad? Y cómo eso también forma parte de lo que decía César hace un momento, de la riqueza de la existencia humana. Cómo podemos vivificarnos a partir de la enfermedad, que es un poco lo que hace Nietzsche, ¿no? O sea, la enfermedad le da motivos para pensar en la salud, que eso es algo que siempre pasa, ¿no? Cuando estás enfermo valoras la salud, porque cuando estás sano, parece que es algo ya dado, el cuerpo está silencioso, hay un silencio en el cuerpo, y entonces no es que no se sienta el cuerpo, pero lo puedes llegar a dar por hecho. Valoras la salud cuando estás enfermo porque dices, puta madre, o sea, hace un momento tenía el plan de irme de vacaciones a Cancún y comprarme un auto, pero ahora que estoy enfermo, lo único que quiero es estar sano, ¿no? Pues para responder a tu pregunta, puedes ver Breaking Bad. Ahí resuelven el problema de la existencia después de una enfermedad de alguien que se cuidaba completamente. Sí, y yo antes de que nos responda César, yo estaba pensando más bien en las implicaciones contemporáneas y nuestra relación que tenemos con la medicina, nuestra relación que tenemos como pacientes en tanto de medicina. Lo planteaba con los invitados antes de grabar, esta cosa, hasta qué punto algo que puede ser normal lo consideramos una enfermedad. Cuando aparecen estas situaciones en las que te dicen, oye, pues te dicen tienes cáncer, olvidemos la enfermedad, sino no la enfermedad primaria, sino la enfermedad subsecuente, una enfermedad del alma, una enfermedad algo que corresponde a la salud mental. Cuando te dicen estás enfermo, tienes cáncer, estás enfermo y tienes el colesterol y los triglicéridos elevados, cualquier cosa, ¿no? Ocurre que en las sociedades contemporáneas ese tipo de cosas nos parece terrible y la reacción que nosotros tenemos puede ser una reacción, o nosotros la vemos como pacientes, como una reacción que también se vuelve enfermiza, y mejor me voy con el psiquiatra para que me dé unos ansiolíticos porque me acaban de decir que tengo cáncer y eso me dio ansiedad, entonces necesito unos ansiolíticos y luego ya veré qué hago con el cáncer, pero de ahorita de primeras necesito no sentir, necesito no tener miedo, necesito inhibirme de las cosas y de las condiciones que ocurren en el mundo. No sé si lo estoy planteando más o menos entendible, pero es que ocurre que nos enfrentamos a la vivencia normal del mundo. No estoy diciendo que haya cosas que se normalicen, pero hay cosas que son inevitables, como tienes una enfermedad, reprobaste un examen, Alan no va a venir a la fiesta de Navidad, y eso no dices, tengo una angustia terrible y necesito ir al psiquiatra porque me acaban de decir que acá, y me lleno de pastillas y me lleno de ansiolíticos que inhiban lo que está ocurriendo, ¿no? Como esa falta de contención, no sabría cómo ponerlo. Como esquivar el dolor, por ejemplo, ¿no? Sí, como esquivar la vida. Del painkiller, de que tengo una dolencia, inmediatamente voy por algo que me cure el dolor, ¿no? O sea, el miedo y el rechazo que le tenemos a las experiencias dolorosas. No sé si tiene que ver con esta parte generacional, o sea, donde frecuentemente la gente mayor dice, es que antes las cosas eran mejor, la gente era más resistente, los coches no chocaban tanto. No creo, porque en términos médicos, esa misma gente va por su aspirina y va por su paracetamol. Por supuesto, pero más bien creo que tiene que ver con la importancia, con la importancia que le damos a una estructura como el bienestar, ¿no? Por ejemplo, cuando a uno le dan un diagnóstico como tal, uno puede, dependiendo de qué tanto, no es una cuestión de valoración, sino de qué tanto puede uno catastrofizar lo que va a suceder en el futuro. Al final, la respuesta al estrés, nos lo dirá Rubén, ha estado con nosotros desde hace seguramente millones de años. Ahí desconozco un poquito la cifra, pero ha estado ahí desde hace mucho tiempo, ¿no? Quizá esa espada de doble filo que mencionábamos al inicio del programa, donde la mente humana tiene estas funciones mentales que nos hacen, que nos dan una ventaja selectiva, ¿no? Para la supervivencia, pero que al final generan esta imaginación vívida, pero también problemática, que
que puede llegar a generar un escenario tan catastrófico donde una persona podría considerar al cabo que solamente tengo cirrosis hepática contra alguien que diga es que tengo cirrosis hepática y todo se acabó de aquí para adelante, ¿no? Claro, el manejo de las dolencias entre cada persona es distinta. Hay personas que son muy optimistas, luego salir adelante, no se dejan caer, como que tiene que ver con lo que volvemos al principio, ¿no? El vigor. Se puede decir que y hay personas que tienen un aural muy bajo, o sea, es decir, cualquier cosa los dejan, mi papá y mamá se divorció y ya me voy a drogar para no sentir el dolor. Entonces, eso tiene que ver también mucho con el manejo de las emociones y al final de cuentas también tiene que ver mucho con la salud mental. Tengo una pregunta un poco, ¿qué pasa con esta moda de utilizar términos clínicos para ponerlos de manera muy vulgar? Vaya, por ejemplo, estaban tomando el concepto de ansiedad, ¿no? Que muchas veces de repente todos somos ansiosos y todos tenemos ansiedad y todas estas cosas, y es de que ya fuiste a que te valoraran o todas estas cosas. Y yo recuerdo mucho que antes, hace 15 años tal vez, se puso muy de moda de ser bipolar, ¿no? Yo soy bipolar, yo soy bipolar, y todos eran bipolares de un momento a otro. Y es de que, ¿en serio? ¿Ya te pusiste a romper tazas en tu casa? ¿De verdad? Tu novia está muy psycho. O que tenían esa cuestión de que, estoy deprimida. No estás deprimida, eres un adolescente, eso es normal, ¿no? Son cambios propiamente físicos, fisiológicos, que muchas veces se vulgarizan y de repente se convierte en el pan de cada día. Y se termina incluso se encamina mucho a esta cuestión de la medicación, la automedicación, de ir y recetarte a ti mismo, porque según tu test de tu quiz de Facebook o tu revista de 21 en los años 90, te decía que estabas triste y que necesitabas ir y todas estas cosas, ¿no? Creo que el problema, no sé si lo noten ustedes también, es esta vulgarización de los términos. Y como bien señalabas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que puede llegar a ser ansiedad, a lo mejor es una falta de alimentación, ¿no? O que no está desparasitado o algo así, no sé, algo que acarree y que sea, que estos sentimientos o este desequilibrio psicológico sea una consecuencia de una miniedad. Sí, es un asunto sumamente complicado, pero quizás como conclusiones apresuradas cuando uno ve un quiz así en internet y dice, pues así como te pareces a, no sé, Brad Pitt, ¿no? Resulta que tienes ansiedad o tienes depresión o lo que sea. Más bien creo que uno, por lo menos en la práctica profesional, creo que los médicos psiquiatras tratamos en general como de ser lo más exhaustivos posibles, ¿no? Luego hay como otras ramas de la medicina que un poquito como que malinterpretan, por ejemplo, una evaluación de 4 horas, ¿no? Donde dicen, oye, pero pues ¿qué tanto le ves a una persona en 4 horas, ¿no? Donde uno trata de identificar la mayor parte de factores que son, porque al final es imposible conocer a una persona al 100% y llegar a una conclusión aproximada de qué le está sucediendo. Entonces, entre esa evaluación exhaustiva de una persona que tiene el conocimiento por lo menos suficiente para poder interpretar el contexto del paciente versus un cuestionario de 15 preguntas, pues sí hay una diferencia muy representativa, ¿no? Pero quizá está muy de moda, o sea, al final, por ejemplo, el trastorno bipolar, pese a lo que la mayoría de la gente piensa, se trata de una enfermedad terrible, una enfermedad seria. Terrible. Y que al final muchos dicen, pues es que me acuerdo mucho de este personaje, un ejemplo terrible, pero este personaje de Vecinos, una serie ahí humorística, ¿no? De la televisión, que uno de los personajes le dicen, es que tú eres bipolar porque es súper enojón, ¿no? Cuando el trastorno bipolar no tiene nada que ver con eso. Sí, esa como popularización y vulgarización de términos que realmente son demasiado fuertes para decir que alguien está muy tranquilo y de repente le hablan y se enoja, pues
pues es como de que no, pues no. Pero el de dónde viene, desconozco terriblemente. Esa parte estaría muy interesante, ¿no? No, pero es cierto, los profesores nos encanta diagnosticar a los alumnos. Este tiene TDA, ese no se aguanta, denle algo, enfermo, ¿de qué? No sé, pero está enfermo. Ese es el trabajo de ser un maestro, nos pagan por hacer diagnóstico. No, y más en cuestión primaria, en la educación primaria elemental, que es donde terminan siendo señalados y un montón de cosas. Me trae mucho a colación este ejemplo de Amélie, la película esta francesa, que le diagnostican un problema en el corazón cuando es niña y que cuentan dentro de la misma película que no era un problema, sino que se emocionaba porque su papá le revisaba el corazón, porque nunca tuvo muestras de afecto. Porque le hacía cariños, claro. Dice, no, la abrazaba y entonces se le aceleraba el corazón y su papá pensaba que tenía un problema en el corazón. Sí. No me imagino a nivel primaria, secundaria, en alguna escuela pública media alejada, que llega un test de moda y que todos tengan no sé, síndrome de abstinencia o cáncer en las orejas o... Mira, yo desde que salió esto de Google no he ido al doctor. No, claro, porque además está algo que parece que se está hablando ahora sin tocarse, que es la hipocondria, ¿no? Y yo creo que la causa principal de la hipocondria es que tenemos un cuerpo y que punza, pica, da comezón. O sea, pasan muchas cosas en el cuerpo y si eres lo suficientemente paranoico vas a ver en cada una de esas funciones corporales un símbolo de la enfermedad, pero el cuerpo pica, el cuerpo pues de repente se retuerce un dolorcito y no todo es motivo de ir al médico, ¿no? También se requiere tener una relación sana con no solamente con el cuidado de la salud, sino con las visitas al médico. No sé si te ha pasado a ti, pero de que tengas pacientes que te visiten y que digas, ya le dije que no tiene nada, señor, ¿no? No, la perspectiva de hecho es algo diferente. Por ejemplo, en términos de la hipocondria tiene mucho que ver con lo que estábamos platicando de la respuesta al estrés, cómo la atención se vuelca como un mecanismo de supervivencia a la parte interna y cómo, por ejemplo, las fasciculaciones, estos como brinquitos que pueden tener los músculos, ¿no? Como la mayoría de la gente no los nota, pero cuando hay una reacción de ansiedad, la gente puede ser muy consciente de qué raro que me han estado brincando los músculos y luego resulta que tengo colitis, voy al internet y busco colitis, causas, y una de esas causas por supuesto que es cáncer, ¿no? No, pues ya se me acabó la vida, ya se vino el mundo encima y al final, o sea, se convierte, yo creo que es esta parte evolutiva que no tiene vuelta atrás, o sea, no nos podemos deshacer de la respuesta al estrés, aunque ya no seamos amenazados por depredadores, ¿no? Claro. Entonces, básicamente es como pues, lo que nos toca vivir como especie, ¿no? Y hay que lidiar con eso, Y bueno, en la sociedad siempre tendremos que adaptarnos a eso, puesto que el cortisol que se libera por las suprarrenales es como la hormona directa que causa muchos malestares en el sistema nervioso, en el cuerpo. Se libera más glucosa del hígado, más glucógeno, y eso es lo que favorece la aparición de diabetes, entre otros malestares, ¿no? Y eso la gente lo desconoce mucho, Rubén. Sí, lo desconoce bastante, entonces, bueno, nosotros por supuesto sí sabíamos, ¿no? No, yo lo desconocía. Es que no te imaginas cómo, o sea, la ansiedad te puede llevar a tener diabetes, ¿no? Dices, ay, eso del susto, obviamente es falso, pero no ni tan falso, ¿no? Exactamente, así, por un susto se libera mucha gran cantidad de glucógeno que se guarda, es un azúcar guardada directamente en el hígado, se libera en el torrente sanguíneo y pues no hay la suficiente insulina como para volverla a dirigir a todo el cuerpo, y todavía vas y le das un bolillo con más glucosa, pues obviamente creo que te quedas un poquito ahí atrapado. Un susto sí te puede generar, es cierto, sí te puede generar esta enfermedad, ¿no? Pero bueno, también volteando a ver el aspecto del cortisol en el estrés, estamos a diario con el estrés y cada vez en un sistema más globalizado, en un proceso de inflación, ¿cómo se llama?, del país y todo eso, pues se traduce como en un sistema capitalista, ustedes más que nadie lo saben, que hay que trabajar más. Entonces, más bien hay que analizar cuánto tiempo estás en el trabajo, cuánto tiempo aguantas al jefe, tu trabajo, qué tanto hacer una valoración también de qué tanto tu trabajo te está
estresando y eso cómo te va a afectar, ¿no? Entonces, una práctica muy buena, así antes de pues seguir criticando o seguir hablando más del malestar, más bien proponer beneficios de cómo a lo mejor un yoga, sabe respirar, te puede ayudar un poquito a liberar un poco más controlarnos más que nada en el sentido de liberar cortisol, ¿no? en nuestro cuerpo. Pues no se diga más que mañana yo llego al trabajo, llevo estos videos y le digo al jefe, oye, tu Pues trabajo me está negando mi estado de salud. Pues bueno, no lo podemos llegar así, pero lo que ese es como muy indirecto, lo que yo te decía, caminamos por un campo minado y esa sería otra de las minas que tendremos que toparnos, ¿no? Con el estrés diario de que te dicen, a ver, ya llegó el rentero, ya sabes que te la voy a subir, ¿sabes qué? Pero tu sueldo te subieron 100 pesos, ¿no? Y a ti te sube el rentero 1,000 varos y tú te dices, bueno, ¿y dónde te voy a pagar esos 1,000 varos? Pues vas a tener que trabajar al fin de semana de Uber o de, no sé, de mesero en la noche para poder pagar o ya poniendo tienes otro, podcast y esas cosas. o te pasas como el Rubén, ya tienes otro chiquillo y tienes que seguir dando hora para pañales y no sabes, o sea, la vida a la vuelta de la esquina no sabes qué te espera, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones se podría traducir como lo que es un poco de la ansiedad. Y ya, el chiste de esto es saber técnicas como cómo manejarla, ¿no? En este caso, ya ahorita informarnos para manejar un poco sobre las respiraciones, contar, hacer conteos, enfocarnos, o sea, enfocar nuestra mente, así como de, ¿sabes qué? Me está dando como a lo mejor un ataque, como que no sé qué hacer, pues bueno, voy a hacer algo que me gusta, a lo mejor un pasatiempo, dedicarle tiempo al pasatiempo, dedicarle tiempo a tu vida, un poquito, y eso te podría ayudar a disminuir esos niveles. Yo creo que aquí el doctor nos podría ayudar en ese aspecto. Es que parecen como recomendaciones. Uno podría como escucharlas y decir es que es lo que todo el tiempo se ha recomendado, pero la realidad es que al final toda la investigación actual que hay sigue promoviendo las mismas recomendaciones. O sea, un estilo, así como dice Rubén, un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, buena alimentación, técnicas de respiración, hacer meditación. O sea, al final, quizá algo de lo que nos está fallando. Ansiolíticos, ¿no? No necesariamente, o sea, maldición. Es como, pues al final es como la muleta, ¿no? Es algo necesario en algunos casos, ¿no? Pero al final creo que en la parte que sí, digo, como sociedad nos estamos quedando cortos es en las políticas en salud, que están más enfocadas en la solución, en limitar lo que ya está sucediendo, que en promover la salud de verdad como civilización y no solo la salud individual. Esa parte, digo, no es que la medicina esté a favor de la sociedad y no del individuo, sino que por el bien del individuo hay que hacer modificaciones a nivel, por ejemplo, de las políticas, ¿no? En salud. Claro, y es que el concepto de salud creo que se vuelve un poco más problemático, ¿no? El cuerpo se puede tratar como una máquina y cuando extiendes el concepto de salud a la sociedad, y me parece que esa es la tarea del filósofo, creo que ha sido una sesión bastante instructiva, me siento como después de un chequeo, ¿no? Como de, ok, ahora tengo más información y herramientas para cuidarme, y realmente, bueno, no quiero decir que hayamos tocado poco la relación de la filosofía con la salud, pero sí estamos muy interesados en saber cómo hay que cuidarnos, y yo creo que a nuestros y a nuestros gallo escuchas les va a venir muy bien esta oleada de información refrescante acerca de la salud, y por eso quiero agradecerles. Quisiera añadir algo pensando en esta relación entre la filosofía y la salud que me había faltado añadir. Una es que otra de las grandes formas en que se ha relacionado el filósofo con la salud es que la hace de diagnosticador. El filósofo dice, ¿cuál es la enfermedad cultural? El estoico va a decir, la enfermedad cultural, ¿cuál es la fuente de todos los padecimientos? Bueno, es que vivimos demasiado cercanos a nosotros mismos, que tenemos una visión pasional sobre la existencia, que creemos que somos el protagonista de la película y que todo lo que nos pasa a nosotros es lo peor que puede pasar. Y la otra relación, además de este médico diagnosticador, donde se inscribe el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que dice, el filósofo del futuro debe ser al mismo tiempo un médico y un artista. Un médico porque debe diagnosticarse la enfermedad cultural, su propia enfermedad, y un artista porque debe crear sus propios valores. Hay un libro con el que comencé la sesión de hoy que cerraba con esta pregunta: ¿qué ocurrirá con el pensamiento mismo que está sometido a la presión de la enfermedad? Que esta es una pregunta derivada de la relación entre la salud y la filosofía. Lo que a Nietzsche le preocupa es
justamente la relación inversa, no cómo se relaciona la salud y la filosofía, sino la filosofía con la salud. Cuando uno está pensando, ¿cómo saber si lo que está pensando en mí es mi enfermedad o lo que está pensando en mí es mi salud? Porque operan estos dos en el pensamiento, ¿no? Nietzsche dice, cuando formulamos teorías acerca del más allá, lo que está operando en mí es la enfermedad, porque me enfermo, tengo miedo y volteo hacia el cielo y pido un asilo y digo, tengo miedo de la muerte y necesito una filosofía, una teoría que me ayude a pensar la vida como un tránsito cuya providencia me va a llevar a un lugar mejor. Y dice una cosa muy interesante, por eso insistía un poco hace unos minutos con el tema de la enfermedad de, ok, nos cuidamos y sin embargo es inevitable, nos vamos a enfermar. Tal vez nos vamos a enfermar mucho menos a que si no nos cuidamos, a menos que tengamos muy mala suerte y que nos dé algo muy, muy terrible, pero si nos cuidamos nos vamos a enfermar menos, sin embargo nos vamos a enfermar. ¿Y qué de saludable tiene la enfermedad? Esa era mi pregunta. Nietzsche diría algo como lo siguiente. Dice, después de haberse interrogado y probado a sí mismo de este modo, y se refiere a la enfermedad, que la enfermedad es una forma de probarse a sí mismo, de demostrar de qué estamos hechos, ¿no? Porque ahí es donde nos enfrentamos con nuestros más grandes miedos. Después de haber ocurrido esto, uno aprende a observar con ojos más sutiles todo lo que hasta entonces se ha filosofado. Se descubren mejor que antes los involuntarios desvíos, los callejones secundarios, los sitios de descanso, los sitios soleados del pensamiento a los que son seducidos los pensadores sufrientes, precisamente en cuanto sufrientes. Se sabe entonces hacia dónde el cuerpo enfermo y su necesidad apremian, empujan, atraen inconscientemente al espíritu. Y es cierto que la enfermedad, ya lo mencionaban ustedes, nos lleva a modificar también nuestra forma de pensar, el hecho de concebirnos como enfermos, llegar a este evitacionismo, por ejemplo, ¿no? Yo descubrí que tenía síndrome de intestino irritable hace unos 5 años, y lo primero que hice fue el evitacionismo, así de no como carne, no como harina, no como ni una gota de salsa, no tomo ni una gota de alcohol. Y ahí la enfermedad estaba pensando a través de mí, es decir, ahora me consideraba yo un enfermo y estaba evitando todo lo que me pudiera enfermar, ¿no? Estaba pensando a partir del miedo. Y dice algo que es un poco más impresionante en un parágrafo más adelante. Dice, solo el gran dolor, ese dolor prolongado, lento, que se toma su tiempo, en el que nos quemamos como leña verde, nos obliga a nosotros, filósofos, a descender a nuestra profundidad última, a deshacernos de toda confianza, de toda mansedumbre, encubrimiento, indulgencia, medianía en la que quizás hubiéramos depositado antes nuestra humanidad. Tengo dudas de que un dolor así nos mejore, pero sé que nos profundiza. Entonces lo que está haciendo Nietzsche es una especie de elogio a la enfermedad. No la buscó voluntariamente, pero Nietzsche es un filósofo profundamente enfermo y está tratando de extraer, por así decirlo, lo más jugoso, lo más vitalista de esa enfermedad. ¿Qué pasa cuando uno enferma? Pues nos manceramos, dice, nos obligamos a descender a nuestra profundidad última, nos conocemos en nuestros más grandes miedos, nos conocemos en el lugar en el que nadie quiere estar, y por último, no quede sin decirse lo más esencial, dice Nietzsche, de esos abismos, de ese grave padecimiento, también del padecimiento de la grave sospecha, se vuelve renacido, con una nueva piel, más quisquilloso, más maligno, con un gusto más fino para la alegría, con un paladar más delicado para todas las cosas buenas, con los sentidos más alegres, con una segunda inocencia más peligrosa en la alegría, más infantil y al mismo tiempo 100 veces más refinado de lo que no se había sido nunca anteriormente. Y es que Nietzsche escribe este libro, La Gaia Ciencia, en un periodo de convalecencia. Ha atravesado periodos larguísimos de enfermedad y se siente con la posibilidad de sanar. Se siente con los ojos puestos en la salud y reconoce que toda esa enfermedad no ha sido nada más un tránsito para la salud, sino que ha aprendido algo de ella, que ha salido robustecido, que ha salido más profundo, que ha salido con un gusto más refinado, como dice él, ¿no? Que ha salido con una alegría, que por supuesto, gracias a que la enfermedad nos ayuda a valorar la salud, ¿no? Entonces, yo quería mostrar ese otro lado porque la filosofía siempre es eso, y en el caso de Nietzsche más, mostrar la transvaloración. Si buscamos la salud, nos cuidaremos, pero la enfermedad llegará, ¿y qué vamos a hacer cuando esté allí, no? Es un momento también de probarnos y de reconocernos en ese otro estado del ser que es la otra cara de la moneda. Para que exista salud tiene que haber enfermedad. Aprender de ello y por lo tanto disfrutar, ¿no? Pues sí, ya hemos ahí hecho el puente
pues que siempre es difícil, y por eso decíamos al inicio, tenemos un programa especial, porque por primera vez vamos a platicar con gente que no es gente del área necesariamente, no porque estemos desconectados, porque al final todos somos pacientes y todos somos salubles y todos somos insalubres, todos tenemos salud y todos no tenemos la salud, pero ahí para tejer el puente con nuestros galloescuchas que querían que hiciéramos algo referente relacionado con la salud. Y como siempre, como todos los episodios, se quedan cosas ahí pendientes, siempre quedan 1000 cosas pendientes. Pensaba yo mientras estábamos platicando en Foucault, su historia de la locura, cuando hablábamos de la salud mental, ¿no? Que yo ya había platicado desde la bambalina, por qué tenemos unos apellidos para la salud. Quiere decir que no existe la salud, sino hay salud mental, salud educativa y salud corporal. Salud social. Todos los apellidos ¿Cómo podemos diagnosticar una salud social? Claro, pues todos esos apellidos que tiene. El concepto que se me antojó ahí para la siguiente, que puede ser el concepto de manía, ¿no? Que lo trajiste tú. ¿Qué será la manía? Si para los griegos el maníaco era el vago, desobligado, pero el maníaco para el griego también era el que estaba inspirado, ¿sabes? La pitonisa, el que estaba lleno de Dios, ¿no? Tu futuro, ese era el maníaco, el que estaba lleno de Dios, no cualquiera, sino el que estaba en el templo. La manía y la pero mántica. También era el maníaco. La manía y la mántica comparten etimología. Las artes adivinatorias tienen que ver con la locura, ¿no? Sí, que tenía esos varios parangones, que no es decir, ay, el mañoso, como decimos hoy, sino el mañoso griego tenía la locura, tenía también la inspiración y también tenía el momento de vaguedad, porque no nada más era el loco y el inspirado, sino era el vago, el vagal, es que decía, ¿qué haces? Nada, yo ando por ahí echando nada, era un maníaco, o el concepto griego muy lindo del patos, del padecer, de la pasión, del paciente, del patos griego. Pues agradecerles a nombre de todo el equipo que hace Un Gallo para Asclepio, que hayan destinado un tiempo de sus trabajos como profesores, de sus trabajos como consultantes, y hayan venido a compartir unas palabras con todos nosotros. Muchísimas gracias. Un placer conocerlos. Gracias a ustedes por la invitación. Queda una pregunta nada más general de mi parte. Hay un texto que se llama Estrés y Libertad, que de un filósofo alemán que se llama Peter Sloterdijk. Él señala que el estrés es lo que permite a las sociedades, hablando de sociedades, generar revoluciones y cambios. ¿Como enfermedad creerían ustedes que lo que queja a nivel social es el estrés? Y que dentro de esta misma enfermedad se encuentra la cura, como el veneno de la serpiente, se encuentra el antídoto de la misma. Y con eso terminaría. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué opinan? ¿Así o no? Pues, puedo... Sí. El estrés es necesario para la vida. Es decir, si uno tiene un hijo enfermo, por ejemplo, el estrés genera este estado displacentero que hace que uno se movilice para buscar herramientas para solucionar el problema, que ponen en riesgo algo que es estructuralmente importante para uno, ¿no? Entonces, el estrés, la ansiedad, el miedo, la angustia vinieron para quedarse, o sea, son parte de nosotros, así como la tristeza no es depresión, lo vamos a tener siempre. Claro, es un mecanismo de defensa mental, entonces es para buscar siempre una alternativa, presionarnos mentalmente para buscar también una alternativa. Y bueno, pues para despedirnos, decir los proyectos personales, dejaremos aquí en la caja de comentarios de Spotify, Instagram, en qué andan. Tú tienes un negocio, Rubén. Sí, tengo un negocio de fumigación. Dejamos aquí la tarjeta de contacto debajo de la caja de comentarios para que cualquiera se ponga en contacto contigo. Pues no sé, yo estoy a sus órdenes, doy consulta aquí en Querétaro y pues bueno, si les sirve de algo mi número celular, no sé. No, lo dejamos aquí abajo el contacto para que la gente ahí pase con ustedes, para no decir números aquí al aire, y dejamos ahí las tarjetas profesionales ahí. Agradecerles y decirle a nuestros gallo escuchas que nos sigan en Twitter, Facebook, Instagram como Un Gallo para Asclepio o Free Fire, que nos encuentren en toda su plataforma
plataforma favorita de podcast, Apple Music, Amazon Music, Spotify, iVoox y en YouTube si quiere ver el video y conocer a nuestros invitados. ¿Algo más, muchachos, que quieran agregar? Arturo, antes de irnos. Una cosa nada más. ¿Cómo se nos pudo haber pasado? Un detallito. ¿Cómo se nos pudo haber pasado que el nombre del podcast es Un gallo para Asclepio? Que son las últimas palabras, supuestamente las últimas palabras de Sócrates al momento de morir en el Fedón. Y la interpretación más extendida es que Asclepio era el dios de la salud. Y cuando Sócrates está a punto de morir, le dice a su mejor amigo: no olvides, Tritón, que le debemos un gallo a Asclepio, como diciendo, no olvides que le tenemos que hacer un sacrificio al dios de la salud, porque me está librando de la más grande enfermedad que es la vida, ahora que estoy a punto de morir. Sí, y que el Asclepio es el dios griego de la medicina, por eso lo mencionaba en la introducción que hice de Hipócrates, que Hipócrates era hijo de Asclepio, pero sí tenemos ahí una deuda pendiente todavía con Asclepio nosotros. Muchachos, Sí. pues nada más, antes de que recurramos a los ansiolíticos, acuérdense que la vida es así, si ha de doler, ha de doler, si ha de gustar, ha de gustar, no hay de otra, ¿sale? Pues no olviden que le debemos un gallo a Asclepio. Adiós. Gracias, Rubén, gracias, César. Gracias a ustedes por la invitación. Aquí termina Un gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós.